Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos aquí al Senado de la República. Saludo con mucho cariño y respeto a todas las personas que el día de hoy me acompañan aquí en el Presidium. Agradezco mucho su presencia a las distintas autoridades. Agradezco también que me acompañen mis compañeras senadoras, la senadora Reina Celeste Asensio, la senadora Laura Esquivel. Muchísimas gracias, porque siempre hemos podido ser no solamente grandes compañeros, sino también grandes aliados cuando se tratan de estos temas, en donde dentro de nuestra función corresponde también una gran responsabilidad de darle voz a las personas que más representación merecen en este Senado y en estos espacios, que son el futuro de México, son nuestras niñas, son nuestros niños. Quiero agradecer también a la Red por los Derechos de la Infancia en México, a Redim, por convocarnos a este proyecto. Muchísimas gracias, Tania, ya que al abrir este espacio tenemos nuevamente pauta para poder hablar de un tema que ya no podemos seguir viendo como algo lejano, sino más bien algo que activamente debemos de estar monitoreando, supervisando y sobre todo combatiendo, que es la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, la protección de sus derechos, la protección de su privacidad, la protección de el uso y aprovechamiento seguro de estas tecnologías que tanto potencian su desarrollo, pero que al mismo tiempo pueden amenazar el mismo. Y es nuestra responsabilidad en cada una de las trincheras, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la casa, como padres y madres de familia, el educar, pero también proteger a nuestras infancias y a nuestras juventudes. Esta iniciativa parte de una realidad muy clara. El Internet ya forma una parte integral, incluso hasta cotidiana, de la vida de niñas, niños y jóvenes en todo México. Ahí se relacionan, ahí incluso estudian, conviven, juegan, se expresan, obtienen su información e incluso también ejercen sus derechos. Pero también es ahí donde se están presentando cada vez más nuevas formas de violencia, de abuso, de exposición, de riesgo. Y lejos de asumir una actitud prohibicionista o de censura, debemos de ser alertas y redoblar esfuerzos por cerrar brechas digitales, por la alfabetización digital, por la protección y garantía de los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes en estos espacios virtuales. Y hay que decirlo con firmeza y claridad, el objetivo no es alejar a la niñez del mundo digital, sino construir condiciones para que puedan habitarlo con seguridad, libertad y dignidad. Bienvenida mi compañera Alejandra Barrales, también senadora de la República. Los datos nos obligan a actuar. De acuerdo con el módulo de ciberacoso del 2024 del INEGI, 21% de la población de 12 años y más que son usuarias de Internet ha vivido algún tipo de situación de ciberacoso, lo que representa alrededor de 18.9, casi 19 millones de personas. Además, entre adolescentes y jóvenes de entre 12 a 19 años de edad, la incidencia es todavía más alta, 29.2% en mujeres, 22.2% en hombres. En el diagnóstico que acompaña este proyecto se identifican datos muy preocupantes. Hasta el 30% de las y los adolescentes han sido expuestos a imágenes sexuales no deseadas. 40% se ha enfrentado a ciberacoso. Y esto confirma que no estamos hablando de casos aislados, sino de un tema sistémico, de una problemática que ya está instalada en la vida cotidiana de nuestras juventudes y de nuestras infancias. Y quiero resaltar que este proyecto no está naciendo en un escritorio, sino del trabajo directo con las niñas, con los niños, con las adolescencias
y surge de los resultados del estudio Promoción de Derechos de Infancia y Adolescencia a través de su participación y del abordaje crítico de la sexualidad 2023-2024. Los hallazgos de este estudio confirman que el nuevo territorio de vulneración sistémica a los derechos de infancias y de juventudes es precisamente el entorno digital. Y esto es un esfuerzo que tiene sustento en la experiencia de los grupos de trabajo que precisamente impulsa Redim, en especial el grupo de trabajo de Juntas y Juntos por Nuestros Derechos, que ha contado con el apoyo financiero del Hilo de Ariadne. Es un gran gusto saber también que se ha ido consolidando un modelo en el que las niñas, niños y adolescentes se van convirtiendo también en actores que luchan por ejercer su derecho a la ciudadanía digital de forma segura. Y eso es la clave, porque no podemos construir políticas públicas para la niñez sin escuchar a la niñez. No podemos regular los espacios digitales solamente desde la mirada adulta, sin tomar en cuenta cómo lo viven, cómo lo entienden y sobre todo qué riesgos se enfrentan quienes están ahí viviéndolo todos los días. Porque corremos también el riesgo de que una sobreprotección termine por truncar oportunidades de aprendizaje, de esparcimiento y de sano desarrollo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos la obligación de respetar su asiento en la mesa. Nuestra colaboración con Redim parte precisamente de esa convicción y es de mucho corazón y con un gran compromiso. La iniciamos cuando recuperamos la iniciativa de un trabajo cuidadoso que se realizó durante varios años en una estrecha colaboración precisamente con la red, el grupo de participación de niños, niñas y adolescentes, Juntas y Juntos por Nuestros Derechos, en un parlamento abierto y otras organizaciones aliadas que nos acompañaron a presentarla el 4 de noviembre del 2025. Por eso, cuando nos propusieron colocar en el debate nacional esta agenda que sustenta la articulación y la firma del pacto, con mucha determinación decidimos apoyarla sin chistar, porque tiene como objetivo el mismo que nos convocó desde que aportamos esa iniciativa, que es la prevención, es la educación, es la alfabetización digital, la protección de datos, la relevante y urgente responsabilidad también de las mismas plataformas que ofrecen estos servicios, los mecanismos de denuncia eficaces a los que tenga acceso toda la ciudadanía usuaria y sobre todo una coordinación real entre instituciones, sociedad civil, academia, organismos internacionales y, por supuesto, y de manera sine qua non, las empresas tecnológicas. Quiero reiterar que creo firmemente que cualquier tipo de regulación no debe de ser punitiva, ni mucho menos prohibicionista. No se trata de cancelar el acceso a Internet, no se trata de limitar el desarrollo de nuestras infancias y adolescencias, se trata de generar un entorno más seguro, donde sus derechos estén protegidos y donde las plataformas también asuman que les corresponde. De nuevo, sin una mira punitiva, ni tampoco coercitiva. Estamos hablando de corresponsabilidad. Y cuando hablamos de violencia digital, no estamos hablando solamente de mensajes ofensivos, no estamos hablando de conflictos entre personas usuarias, hablamos también de riesgos graves como contacto con perfiles falsos, exposición a contenido sexual, uso indebido de imágenes, explotación, trata, reclutamiento y muchas otras formas de violencia que pueden tener consecuencias profundas en la vida de un niño, de una niña o de un adolescente. Yo celebro con mucho entusiasmo que este proyecto busque abrir un espacio de diálogo pero sobre todo de co-creación, donde podamos identificar rutas de colaboración muy concretas que nos permitan avanzar hacia unas mesas de trabajo que enriquezcan, foros que nutran y sobre todo acciones de incidencia legislativa para este 2026 y 2027 como se propone. Desde el Senado
de la República, tenemos una responsabilidad urgente, constante y permanente de escuchar, de acompañar y de traducir todas estas preocupaciones serias en propuestas serias, con evidencia, con sensibilidad y con sentido de urgencia. Y por ello, junto con el compromiso que asumimos el día de hoy, firmando este pacto, estoy seguro que haremos lo propio, pues valga comentar que tenemos ya varias iniciativas que permitirían darle un sustento legal muy firme a esta propuesta. Y es justo reconocer que ninguna institución puede resolver esto sola. Y por ello es alentador que la convocatoria que nos reúne pues tenga este eco, pues porque realmente se necesita al Poder Legislativo, pero también se necesita al Poder Ejecutivo, se necesitan a organismos como CIPINA, se necesitan a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a las familias, a las escuelas y, por supuesto, a las niñas, niños y adolescentes que busca todo este esfuerzo proteger en el entorno digital. El Estado, y no solo los gobiernos, deben de garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos en el ecosistema digital, y por Estado me refiero a todas y absolutamente todas las personas, instancias, instituciones, actoras. Las plataformas igualmente deben de asumir su responsabilidad sobre sus diseños, sobre sus algoritmos, sobre sus mecanismos de respuesta y atención y sobre todo ante las urgencias y exigencias de transparencia y la protección irrenunciable de derechos de las personas usuarias, incluida sobre todo su privacidad. Las escuelas, e igualmente las familias, deben de contar con herramientas para acompañar, para educar digitalmente y sobre todo para que lo puedan hacer primero ellas y ellos, incluidas las escuelas y familias, pues aprendiendo y capacitándose primero. Niñas, niños y adolescentes deben de ser escuchadas y escuchados como sujetos de derechos, no como solamente beneficiarios de decisiones tomadas en su nombre por otras personas, que ni siquiera son sus padres, que ni siquiera son sus personas tutoras, que ni siquiera se han tomado el tiempo de conocerles y de escucharles. Debemos de acompañarles, más bien, durante todo el proceso de aprendizaje, de alfabetización digital y sobre todo, mucho, enseñarles a cuidarse en los entornos digitales, por sí solos y por sí solas, que con mucho legítimo derecho interactúan todos los días, ya sea con o sin nuestro permiso, con o sin nuestra vigilancia. Así que poner a la niñez primero no debe de ser solamente una frase, sino más bien una forma responsable de tomar decisiones públicas. Y deseo de todo corazón que este encuentro, que este espacio en el que vamos a firmar un firme compromiso sirva para pasar del diagnóstico a la acción, de la preocupación al compromiso y sobre todo del compromiso a resultados concretos. Un Internet seguro para todas las personas, pero particularmente para niñas, niños y adolescentes, no es un lujo, sino más bien una prioridad de Estado. Es una condición necesaria para que puedan aprender, para que se puedan expresar, para que puedan convivir y que puedan crecer sin miedo en una sociedad organizada de manera democrática y con soberanía digital. Que vivan las niñas, niños y adolescentes de México, que vivan sus derechos humanos y que vivan sus derechos digitales. Vamos a protegerles desde la casa hasta este Senado para que crezcan todos los días con mentes brillantes y herramientas extraordinarias para que el día de mañana tengamos brillantes y extraordinarias mexicanas y mexicanos. Muchísimas gracias.